Bueno, en principio muchas gracias Ale de P de Incertidumbre por la invitación a explicar sintéticamente de qué se trata Homo Credens condenados a creer. Una aclaración, Homo Credens lo escribí desde un abordaje interdisciplinario, obviamente porque ningún hecho humano puede entenderse simplemente desde un solo campo de conocimiento, es casi un acto entre de inocencia y de soberbia suponerlo. Por lo tanto, aquí recurrí a las ciencias cognitivas, a las neurociencias, la antropología, la sociología y las ciencias políticas para entender cómo funciona esto de la humana necesidad de creer. Para hablar de la humana necesidad de creer, de que no se puede no creer, de que estamos condenados a creer, hablamos de lo humano, de lo más humano del animal humano. Hay una frase que circuló por las redes sociales que me pareció interesante, que está relacionado con este tema. La frase dice: ¿por qué será que vemos lo que queremos creer y no podemos creer lo que vemos? Y una definición que hice en relación a qué es creer. Creer es crear verdades y realidades válidas y valiosas. Bueno, esta es una definición que la entenderán a lo largo de las explicaciones que le vaya dando. Entonces, si recurrimos, por ejemplo, a la teoría de la evolución, vemos que lo más humano, el logro del humano en estos millones de años son pensamiento abstracto, pensamiento simbólico, pensamiento religioso, el lenguaje articulado, el arte, la capacidad para planificar a largo plazo y un detalle, la conciencia de muerte que no tienen el resto de los animales y que hace, en mi opinión, al animal humano de un animal enfermo de conciencia. Por ejemplo, se inventaron religiones, dioses sobrenaturales, sacralidades diversas. Durante milenios se endiosó a personas, sobre todo a aquellas amantes de poder que necesitaban hacer creer que eran representantes divinos. Hace aproximadamente 25.000 años se produjeron los primeros enterramientos. Probablemente origen de la creencia en un más allá y la creencia en el alma como algo que sobrevive a lo biológico. Y todo esto, 25.000 años después, nunca desapareció. Si lo miramos desde el desarrollo de la persona, del animal humano desde que nace, nos damos cuenta de que comenzamos creyendo todo lo que nos dicen y sin embargo después nunca dejamos de creer. Hasta el último momento de lucidez creemos en algo. Por tanto, podría sacar una conclusión provisoria, que es que el cerebro produce creencias como el estómago produce ácidos. Otra cosa, el hinduismo cuenta con millones de dioses. ¿Por qué? Bueno, primero por sus 4.000 años de antigüedad, anterior al monoteísmo. Segundo, porque seguramente tenían un dios para cada situación inexplicable que no podían resolver. Y seguramente porque tenían un dios para cubrir cada necesidad puntual que tenían hace 4.000 años atrás. 4.000 años después, fuimos evolucionando, fuimos ganando en complejidad y podemos reconocer las necesidades psicológicas. Sintéticamente podríamos nombrar 5 o 6. La necesidad de existir para los otros, de reconocimiento y afecto de parte de esos otros, la necesidad de pertenencia, la necesidad de adjudicarle un sentido a la vida, la necesidad de que algo sea sagrado, incuestionable para funcionar. Y por último, la necesidad de la estabilidad emocional, que para mi entender esta necesidad de estabilidad emocional es la más importante de todas las necesidades psicológicas. Sintéticamente, la estabilidad emocional es un bajo nivel de conflictividad con las personas, consigo mismo y con los demás.
Bueno, alguien puede decirme, no, 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 mirá, la necesidad psicológica básica es la de encontrarle un sentido a la vida. Sí, pero encontrarle un sentido a la vida funciona como un estabilizador emocional. De ahí que afirmo de que es la necesidad psicológica básica. Fíjense, tan importante es la estabilidad emocional que recurrimos al autoengaño, que es simplemente venderse a uno mismo mentiras piadosas para no verse tan estúpido. Por ello, lo que estabiliza emocionalmente es valioso y por eso se lo valida. Podemos, por tanto, sacar una conclusión y es que hay una C para cada NP. Hay una creencia para cada necesidad psicológica. Visto los millones de dioses del hinduismo, la existencia de las necesidades psicológicas y del autoengaño, podemos confirmar que las creencias en principio son estabilizadores emocionales. Pero hay un dato importante. ¿Cuáles son las situaciones en donde las creencias funcionan más como estabilizadores emocionales? Yo defino dos situaciones. Una, son imprescindibles como estabilizadores emocionales frente a los tres amos del animal humano. Llamo amos, tomando el sentido filosófico y hasta político, a aquello con lo que no se puede, con lo que no se tiene poder para modificarlo. ¿Cuáles son los tres amos del animal humano? La muerte, el tiempo y lo imprevisto. Y otra situación en donde las creencias son estabilizadores emocionales es frente a lo que podemos llamar lo peor de la naturaleza humana o lo peor del animal humano. Que yo defino 4, pueden ser muchos más o muchos menos, pero en principio defino lo peor de la naturaleza humana o del animal humano como el placer por el uso y abuso del poder en cualquiera de sus formas, la creencia en cualquier tipo de superioridad racial, sexual, religiosa o cualquier otra, la ambición como motivación suprema y cuarta, la creencia de que en el nombre del bien todo está permitido. Piensen, todo esto son grandes inestabilizadores. Ahí se necesita, sí, la emocionalidad como estabilizador emocional. Por tanto, sí, son estabilizadores emocionales imprevisibles las creencias, sobre todo porque el animal humano es un amante de los absolutos. Otro tema, importa no solo en qué se cree, sino también cómo se cree. Yo defino dos modos de creer, modo crédulo, modo no crédulo, creer ciegamente, creer críticamente, creer con absolutos incuestionables o creer sin absolutos incuestionables. De allí la necesidad de la humildad para no caer en la estupidez humana o en los fanatismos humanos.